Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Es una bendición una vez más estar juntos hoy en este momento, estar escuchando la palabra del Señor. Quiero pedirle por favor que mande traer a su familia, siéntense a la mesa. Es bueno escuchar la palabra hoy, ¿verdad? Es bueno que podamos concentrarnos en las cosas eternas, en aquellas cosas que nos llevan a disfrutar la vida abundante en medio de todas las situaciones, por más complicadas que sean. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias y queremos, Señor, hoy poner en tus manos cada familiar, Señor, cada persona que ha perdido, Señor, un familiar en medio de esta contención. Queremos pedirte que tú los bendigas, los fortalezcas y que, Señor, pues podamos entender la vida eterna en lo que tú nos has dado, Señor, que es la vida eterna. Así que, Señor, no es un adiós para siempre para todos aquellos que han partido, sino un hasta luego, y sabemos que el lugar donde están es el mejor lugar, Señor, tu presencia. Así que gracias en el nombre de Jesús y fortalécenos a nosotros que seguimos aquí, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, líbranos del mal, permítenos ver tu gloria y tu poder manifiestos cada día. Muchas gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Y vamos a la palabra del Señor, ¿verdad? Dios nos dice que va a hacer las cosas según nosotros intercedamos o sintamos. No, Él no dice que si sientes, Dios va a hacer las cosas así como lo has sentido, como a ti te parece. No, ni siquiera lo dice que serán según la oración que nosotros hicimos. No, sino que serán exactamente conforme a la fe. Así como tú has creído, así sea, ¿verdad? Bartimeo el ciego era un hombre ciego de nacimiento, pero al pasar Jesús por ahí, él, ¿verdad?, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él se paró, y cuando Jesús se paró, toda la multitud se detuvo. Claro, había gente que le decía: ya cállate, ya deja de estar gritando, ¿no? Pero él no dejaba de gritar, era su oportunidad. Así que Jesús se para y le dice: ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Verdad? ¿Crees? ¿Crees realmente? ¿Crees? Estamos tan habituados a los sentidos naturales que batallamos para creer lo que no vemos. Pero es necesario que tú y yo pues podamos estar ahora sí que entendidos, ¿verdad?, de la importancia que hay de proponernos, ¿verdad?, permanecer creyendo. Lo que Jesús, nuestra fe causa que tomemos posesión de estas cosas y que podamos conservarlas. O sea, la fe es lo que nos lleva a recibir las cosas espirituales, las cosas que Dios dice que son nuestras. Esto es lo que Jesús llama a ser creados en Cristo. Dios es el que hace que las cosas de Jesús sean manifiestas y que podamos disfrutarlas con gozo, ¿verdad?, a través de la fe. Y esto es importante, es a través de la fe. Si crees, al que cree, todo le es posible, dijo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que está manifestando? Un evento, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está dudando, está afirmándolo. Esto es la verdad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está diciendo que quizás sea un hombre nuevo. Está diciendo nueva criatura es. Este es un hecho. Las cosas viejas pasaron. O sea, ha sido quitado lo viejo. Y cuando se refiere a lo viejo significa lo maldiciente, lo inmoral, lo perverso, lo soberbio, lo altivo. Todo eso se ha quitado, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La pregunta entonces es, ¿lo crees? Porque si no lo crees, difícilmente podrás verlo en tu vida. Vivamos las cosas ahora en Dios, en obediencia a Él, poniendo en práctica su palabra, honrándolo a través de todo lo que hacemos.
Ahora vamos transitando en la vida y ahora vamos meditando en lo que Dios dice, así como esta porción, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es que cuando yo salgo a la calle, ahora tengo que entender que no soy la misma persona, soy una nueva criatura. Por lo tanto, debo de ir pensando cómo hacer las cosas que Dios dice que en ellas debo de andar, en la bondad, en la fe, con mansedumbre, con templanza, exponiendo cualidades de carácter que anteriormente no podía yo manifestar, ¿verdad? Pero que ahora busco de alguna forma honrar al que vive por siempre, porque sé que me ha recibido, sé que soy parte de él. Ahora me esfuerzo porque estas cosas se hagan manifiestas a través de mis acciones, ¿verdad? Honrándolo a través de todo aquello que yo hago. Es así que la Escritura dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear sobre nosotros, porque ya no estás bajo la ley. La ley lo único que manifestaba era el pecado, significa me señalaba, ¿verdad? La acción, pero no podía cumplir con ella. Me señalaba el mandamiento, la ordenanza de la ley, pero no me daba el poder para cumplir. Por lo tanto, lo único que se exhibía era mi pecado. Así que la ley tenía, ¿verdad?, hacía manifestarse el pecado en mí, pero no me daba la capacidad de poder quitarlo, de poder hacer morir el pecado. No podía hacerlo. Mientras estemos firmes en la fe con convicción escritural, significa creyendo lo que dice la Escritura, como leíamos anteriormente, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Crees tú realmente que eres una nueva persona, que ya no eres la persona que perdía el control, que caía en la ira, que se violentaba, el drogadicto de la esquina, el hombre, verdad, inmoral que todo el mundo criticó y que dijo, este no va a cambiar? ¿Crees tú que Dios realmente te ha cambiado y ha hecho de ti una nueva criatura? Pues si lo crees, si puedes creer eso al Señor y le das las gracias, le dices, Dios, gracias por hacerme un nuevo hombre, ¿verdad? Y empiezas a caminar. Claro que va a haber una lucha interna, ¿verdad? Alguien que te ha tenido esclavo en esa condición y que no quiere dejarte ir. Ese es el diablo. Porque a través del pecado ha matado mucha gente. Muchas personas han muerto, ¿verdad? Y la razón es, pues, que no pueden ser libres. El pecado produce la muerte. Y estábamos atrapados en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para Dios. No podríamos vivir para Dios. Pero ahora, cuando Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, estoy en Cristo. Y si estás en Cristo, entonces eres una nueva persona, una nueva criatura. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Quería que alguien pudiera borrar las cosas erróneas y equivocadas que cometí en mi vida. Quería regresar el tiempo para tener la oportunidad de hacer las cosas correctas, pero no podía. Pero Dios me habla que Él sí tiene el poder y Él me dice, las cosas viejas pasaron. Significa todo lo que hiciste que no era correcto, ahora, ¿verdad? Dios lo pone delante de ti y ha sido borrado. Ahora, de aquí en adelante, procura escribir a través de tus nuevas acciones la vida de Dios en ti. Y si haces eso, entonces estarás disfrutando la vida abundante que Dios tiene para ti, ¿verdad? Ahora tienes que tener convicción escritural. Significa debes de creer la palabra. La palabra dice que ahora eres un hombre honesto. La palabra dice que tú eres un hombre obediente. La palabra dice que eres un hombre bondadoso. Algo que la gente no podía ver en ti, pero que ahora Dios ha colocado en ti, ¿verdad? Dios nos dará la victoria todo el tiempo. Hay una lucha interna, pero yo determino a actuar, a hacer las cosas de una forma correcta. Al clamar, declarando todo lo que Cristo es en tu vida ahora. Primera de Juan capítulo 4, el versículo 17 nos dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Cristo es, así somos nosotros. Aleluya, gracias a Dios.
Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? A esto nos referimos, ¿verdad? Nueva persona, una nueva criatura. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Él es, así somos nosotros. ¿Quién ha hecho esa obra? El Señor. Y ahora caminamos, y claro, antes te sentías mal, ¿verdad? La misma tensión de haber hecho cosas malas y que la gente te vio y te señaló, te criticó, te persiguió, emitió palabras contra ti, te maldijo quizás. Eso te violentó y en un momento determinado ya no querías saber nada de nadie. Y querías huir de tu casa, todos te ponían reglas, normas, y tú ya no querías obedecer ninguna regla. Te dabas cuenta que no podías caminar con orden, ¿verdad? Y todos decían, ¿cómo me gustaría que este muchacho se portara bien? Imposible, yo no sé a quién salió, ¿verdad? Y tantas frases que se emiten contra aquellos, ¿verdad?, que son incapaces, se dan cuenta de que no pueden obedecer, de que no pueden ordenar sus vidas, que son presos de sus impulsos, ¿verdad? Y en un momento determinado, cuando conoces a Jesús, dices, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ese día llegas y te encuentras con las mismas palabras, la misma familia que te señaló, y sigue señalándote. Y cuando llegas conociendo a Cristo, entonces dicen, ahí viene otra vez, nada más se presenta la comida, pero no trae nada, es un flojo, es aquello. Y tú te paras ahí en medio de ellos y les dices, les pido perdón por todo lo que he hecho, que les ha ofendido a todos. No he hecho lo correcto, pero acabo de conocer a Jesucristo. Y Jesús ha dicho que de mí ha hecho una nueva persona. De aquí en adelante me voy a esforzar. ¿Me perdonan? Y todos callados voltean y quizás te vean. Internamente se preguntarán, ¿y este qué le pasó? Nunca antes ha pedido perdón de nada. Es un soberbio, un violento, un iracundo, un hombre sin control. ¿De dónde ahora sale con que me perdonan? Nos está engañando. Ha de querer que le demos dinero. ¿Cuántos pensamientos pasarán por su mente? Mas sin embargo, dado que no conocen a Dios, la grande sorpresa será que a partir de ese día que Dios te ha dicho que eres una nueva persona, comienzan ahora a fluir los frutos. Empiezas a esforzarte, consigues un trabajo, asistes a la escuela, te preparas, sacas buenas calificaciones, pasan los meses y un día los invitas y les dices, ¿qué van a hacer el viernes? Te dicen que algunas cosas y les dices, los quería invitar porque el viernes es mi graduación y quiero que estén conmigo. Y claro, la grande sorpresa, el engañador, el mentiroso, el usurpador, el malo, ahora quiere corregir. Pero bueno, si terminó, hay que verlo. Así es que vamos, y todo llega en ese día. Y tienes la grande oportunidad de tomar el micrófono ahí en la graduación y voltear hacia donde ellos están sentados y decirles, le doy gracias a Dios y también a mi familia que está aquí por el apoyo, porque me han perdonado. Gracias a todos. Dios les bendiga. Se van a quedar impactados. ¿Quién está diciendo esas palabras? El perdido.
el que no tenía esperanza, el que a través de los años nunca manifestó ningún cambio. Pero ahora le has creído a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ahora delante de ti hay todo un mundo de actividades que hay que realizar. Porque todo tu potencial va a ser conducido para hacer lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de ser alabado. En estas cosas te vas a invertir ahora. Y esto de aquí en adelante para toda tu vida. Porque ahora has recibido la sabiduría de lo alto. Has recibido y entiendes los propósitos por los cuales Dios nos dio la vida. Causar el bien, actuar haciendo lo bueno, lo honesto y lo puro. Así que de aquí en adelante es glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Por una razón, porque ahora lo conocemos y sabemos que Él merece lo mejor. Y yo me dispongo a dar lo mejor de mí en beneficio de aquel que me creó. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así caminamos, sembrando lo bueno, lo honesto, lo que glorifica a Dios. Al venir a Cristo no éramos como Él. Así tampoco Jesús era como nosotros éramos. Dios en su grande poder hizo que Jesús se convirtiera en lo que no era, en pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así, cuando por fe tomamos nuestro lugar en Cristo, Dios dice que nos acepta en el amado, y como nosotros obedecemos a Dios y nos vestimos de Cristo haciendo las cosas que Él hizo, entonces Dios en su infinito poder hará que seas lo que no eras. Lo que no eras. Así es la justicia de Dios. Dios no forzó a Cristo para que se convirtiera en pecado. Cristo lo hizo por amor a nosotros. Tomó nuestro lugar por su propia voluntad, despojándose de su gloria y haciéndose hombre. Isaías 53 versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Igualmente Dios te hará justo hasta que tú lo decidas. Si le has creído, es bueno que le creas. Cree que lo eres. Tómate tu lugar por fe. Mantén tu lugar actuando de acuerdo a tu posición, ¿verdad? Créele a Dios. Entonces Dios hará que seas justo. Entonces Dios hará que seas santo, así como hizo que Jesús fuera hecho pecado. Esto será verdad. Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la luz de Cristo brillará a través de ti, donde quiera que vayas, y esta verdad será para ti. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. No es hablar del Evangelio, es vivir el Evangelio para que todos lo vean, para que todos lo entiendan. Se acercarán a ti y te preguntarán: ¿cómo le hiciste? ¿Cómo es que cambiaste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué te dieron? Y esa será la oportunidad para decirles: no hay nada imposible para Dios. Todo es posible en Él. Lo único que tienes que hacer es creerle, porque Él ya nos dio la verdad. Eres una nueva persona si le crees y lo aceptas como Señor y Salvador en tu vida y te dispones a obedecerle. Por tanto, las obras que hago, Juan 14:12, ¿verdad? Las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que Jesús hizo, tú las harás también.
y aún mayores hará, porque en Jesucristo ha ido al Padre y está sentado a la diestra de la potencia de Dios. Por lo tanto, lo que Jesús hizo, lo harás tú también. Tenemos que esforzarnos. El mundo está buscando cómo resolver sus problemas, pero no saben cómo. No encuentran la solución, porque la solución no se encuentra en las situaciones o definiciones psicológicas. Tampoco se encuentran en las definiciones médicas. El cambio se encuentra en Jesucristo, porque la vida es una persona, se llama Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Todo aquel que está en Cristo tiene vida. El que no está en Cristo está muerto. Aunque respire, coma, beba, se acueste, se levante, compra y venda, está muerto en sus delitos y pecados. Es cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador y se disponen a obedecer que la vida cambia. Así que, si queremos experimentar la vida de Dios en nosotros, es necesario que nos despojemos de todo ese hombre viejo, habituado a vivir mal, con malos hábitos y malas costumbres, y que vengas a Dios y le creas y pongas en práctica los mandamientos y ordenanzas de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos damos cuenta de que muchos hijos de Dios pueden obtener sanidad, libertad, y muchos de ellos quizás no puedan conservarla. Esto significa que hay un poder listo para luchar contra todo lo que Dios nos da. Cuando tú vienes a Jesús, comienza una gran lucha interna y también una lucha espiritual. La palabra retén significa que no será fácil guardar lo que hemos tomado de Dios. Satanás está en pie de guerra contra Dios y contra su obra y trata de desbaratar lo que Dios hace. Pero la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que has recibido de Dios, reténlo. No lo deseches. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay una lucha espiritual. Satanás pelea por tratar de no dejarnos ir, porque nos tenía esclavizados a través del pecado, a través del odio, del rencor, del resentimiento, de la violencia, de la ira, de la inmoralidad. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que su situación es una cautividad espiritual. Aman a su esposa, aman a sus hijos, pero con sus acciones los destruyen. Lo que Dios hace es para siempre. Todo el mal que nos viene siempre es del enemigo, del adversario. Cuando Dios nos da liberación y arroja a Satanás, la palabra dice en Mateo capítulo 12, versículo número 44. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Cuando estoy habituado a hacer lo malo, cuando ando en los caminos de maldad, cuando asalto, robo, secuestro, mato, destruyo, hay un espíritu inmundo que está dominando tu vida, porque solamente conoces el camino de muerte, ¿verdad? Y entonces vienes a Jesús y Jesús saca ese espíritu inmundo de ti. Entonces el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Tienes que estar lleno del Señor, porque Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?, que guardemos. Retén lo que tienes, retén lo que has recibido de Dios. Y si has recibido su palabra, si has recibido su espíritu, si has recibido la revelación que has recibido, entonces reténla hasta que Él venga. Esto es que tratará de regresar al lugar de donde fue arrojado. El diablo tratará de arrebatarte lo que has recibido. La voluntad de Dios es que no regrese. La voluntad de Dios es que no nos dañe. Esto es en primer lugar. Todos estamos en terreno del enemigo y estamos expuestos a sus ataques. El hombre y la mujer se aman, determinan casarse, llegan al altar, hacen la celebración de la boda. Pasan 3 meses y comienzan las grandes diferencias, las ofensas, las malas palabras, hiriéndose y lastimándose uno a otro.
¿Acaso no ama a su esposa? Sí. Entonces, ¿por qué sus acciones son contrarias a lo que dice? ¿No se arrepiente de lo que hace? Sí. Los hombres se arrepienten de muchas cosas que hacen. Y si el hombre se arrepiente de lo que hace, la grande pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué el hombre hace cosas con las cuales no está de acuerdo a hacer? Porque no es él. Porque está dominado, está controlado y es llevado a hacer cosas que no quiere hacer. Ese es el grande problema. Eso se llama cautividad, eso se llama esclavitud, eso se llama dominio, control. Está dominado por un espíritu inmundo que lo está destruyendo. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo número 8. Todos estamos en terreno del enemigo y estamos expuestos a sus ataques. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No puedes abrirle la puerta. Ese león anda rondando. Espera que te descuides para caer sobre ti, ¿verdad? Y necesitamos nosotros ahora velar en espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, no le des lugar, no retrocedas, no practiques el pecado, mantente firme, arráigate en la palabra de Dios, no permitas que nada contrario a la voluntad de Dios venga a desviarte del camino de la verdad. Esto significa que no puede tomar un lugar en nosotros si no lo dejamos, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. Si tú no le das lugar, él no puede acomodarse. Se le abre una puerta cuando el hombre comete faltas, cuando el hombre comete pecado. Con el pecado más pequeño de palabra, con el pecado más pequeño de hecho o pensamiento, eso le da oportunidad para hacernos daño. Jesús dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, nos dice Efesios capítulo 2, versículo 3. No podía dañar a Jesús el enemigo. No tenía poder para quitarle la vida porque él nos dice en Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, la vida a Jesús nadie se la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios nos ruega que nos separemos del pecado para que el enemigo no pueda tocarnos. Y primero de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. También damos lugar al diablo cuando nos sometemos a él. Por eso la palabra manifiesta en Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo está derrotado, está destruido. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Fue exhibido, fue despojado de todas sus armas, sus mentiras, sus engaños. Si no conoces la Escritura, ¿cómo conocerás la verdad? ¿Y cómo te sostendrás sin la verdad? Serás guiado hacia la mentira, hacia el engaño. Quitarán tu libertad, te esclavizará. Él es padre de mentiras. Él es un ser despreciable. Él se propone matar, robar y destruir. Así que tú y yo necesitamos hoy más que nunca apropiar la palabra de Dios y permanecer en ella. Dios nos ruega que nos separemos del pecado para que el enemigo no pueda tocarnos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Cada vez que estamos meditando en la Escritura, nuestra mente se va renovando. Y dice la Escritura, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos habla y nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así que hay un Dios maravilloso que nos ama entrañablemente, el cual nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Tú y yo vamos caminando, ¿verdad? De gloria en gloria. Vamos creciendo en esa gracia, en el conocimiento suyo. ¿Con qué propósito? El propósito es glorificar al que vive por siempre, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que nos ha compartido a Él su naturaleza. Como hombres espirituales, ahora caminamos haciendo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo santo, lo que glorifica a Dios. En eso que es digno de ser alabado, en eso vivimos, en eso, para eso andamos, para glorificar al Eterno a través de nuestras acciones. Si hacemos esas cosas, entonces, ¿verdad? Buscaremos las cosas de arriba, las cosas donde se encuentra el Señor. Alabaremos al que vive por los siglos de los siglos. Y también a la misma vez nos apartaremos de aquellas cosas que no lo glorifican. La ira, la contienda, el enojo, los celos, las disensiones, las herejías, las maledicencias, esas cosas que realmente son deplorables para la relación humana. Quita eso de ahí y ahora extiéndete, vístete como un hijo de Dios, desarrollando las virtudes y anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. El Señor Jesucristo, la bondad, el amor, necesitan ahora expresarse a través de nuestras acciones. Si lo hacemos, entonces estaremos transitando, caminando hacia las cosas eternas y estaremos afirmando nuestra vida para verlo a Él cara a cara, tal y como Él es. ¿Verdad? Dios nos da un arma invencible, la todopoderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que vence a Satanás y le despoja. Está escrito en Apocalipsis capítulo 12, el versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bendito sea el Señor, que es bueno y fiel. Le han vencido, ¿a quién? A Satanás. Le hemos vencido. Si has creído en Jesucristo, eres un vencedor, más que vencedor en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos dice que por medio de la sangre del Cordero, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Aleluya. Y de la palabra del testimonio, esa bendita palabra que Él nos ha dado, a través de la cual vamos creciendo de gloria en gloria, de poder en poder, ¿verdad? Acercándonos cada día más a Él por la acción, porque la fe nos lleva a vivirla, a aplicarla a nuestro diario vivir. Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con esto vemos que es la sangre de Jesús y la fe en su sangre derramada la que nos hace capaces de vencer al diablo. La sangre le quita todo su poder para afligirnos. Si nosotros nos cubrimos con ella, debemos creer que Dios nos cubre con su sangre cuando le pedimos que lo haga, porque Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. El pacto nuevo, ese pacto que se encuentra ahí en el libro de Jeremías 31 al 33, ¿verdad? Que nos habla y nos dice que la sangre derramada en la cruz del Calvario nos ha permitido ahora que la palabra sea grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya, gracias Dios. Y ahora vamos caminando, ¿verdad? Y vamos disfrutando la comunión, la relación con el Señor, la lectura de la palabra, y empezamos a recibir la grande revelación de las cosas profundas, porque a ustedes les es dado recibir, conocer los misterios del reino de los cielos. Esos misterios extraordinarios que nos llevan a disfrutar la vida abundante que Él nos ha dado, ¿verdad? Nos dice la Escritura y nos dice la palabra, ¿verdad? Esos secretos a través de los cuales nos llenamos de ánimo, de fe, de fortaleza, ¿verdad? Por la sabiduría que no es una fuente inagotable de la palabra misma. Así que vamos caminando de gloria en gloria y de poder en poder, y vamos caminando honrando a aquel que todo lo merece, a Jesús, el Señor, el Rey, el soberano de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, eterno Padre celestial. Muy bien, afligirnos, ¿verdad? Debemos creer que Dios nos cubre con su sangre cuando le pedimos que lo haga, porque Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
creamos también que la sangre vence a Satanás y le despoja de todo su poder. Cuando nos cubrimos con la sangre de Jesús, Satanás, ¿verdad?, no tiene poder para entrar y hacernos daño. Si ha puesto algún mal sobre nosotros y la sangre se aplica con fe, Satanás pierde su poder para conservar ahí el mal. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si el enemigo huye rápidamente, entonces regocíjate, alaba a Dios, pero si es terco, entonces debes de continuar resistiéndolo firmemente, sosteniendo la sangre de nuestro Señor Jesucristo frente a Él, así como el ayunar, ¿verdad? Porque dice Mateo 17, verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, sabiendo que el remedio de Dios realiza siempre lo que Dios dice que hará, vencer al enemigo. Pero la vigilancia es el precio de la constante victoria. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda rondando. ¿Qué está buscando? Está buscando que te equivoques. Está buscando que determines mal. Está buscando, ¿verdad?, que tu ánimo decaiga. Está buscando de alguna forma, ¿verdad?, se abra la puerta para entrar a tu vida. Nuestro enemigo está tan empeñado en nuestra destrucción que nunca duerme. No se descuida en seguirnos para destruirnos. Es triste que nosotros, teniendo tanto riesgo, descuidemos nuestra vida, no siendo diligentes. Un fracaso al vigilar le da lugar al diablo para que nos ataque o le permita volver. La vida en el Señor no es una vida, no es un juego, es una vida de responsabilidad. Entendamos bien, hemos sido liberados de las garras del enemigo. Hemos sido liberados del poder del diablo. Hemos sido traídos para caminar a la luz de su palabra, en los caminos de verdad y de justicia. Dejemos de ser ya hombres fluctuantes, hombres que nos apoyamos en las emociones, ¿verdad? Dejemos de estar viviendo un evangelio como si fuera un juego. La realidad es que el evangelio y la vida del cristiano es una vida de responsabilidad. Necesitamos vivir la vida cristiana en una relación con Dios estrecha, poniendo por obra su palabra, para que esto nos guarde de todo mal, para que el enemigo no pueda destruirnos y poder caminar hasta ver a Jesús cara a cara, tal y como Él es. Dejamos aquí. Le damos gracias al Eterno por sus bondades. ¿Verdad? Vamos a orar. Cierra sus ojos y oremos. Señor, bendito seas, Padre. Yo quiero pedirte que cada corazón sea sellado en este momento, Señor, y que tú extiendas tu mano sobre ellos para guardarlos, para cuidarlos, Padre. Anima a todos, Señor. No permitas que decaiga el ánimo. Quita toda esa frialdad. Siempre, Señor, estén avivados en el fuego de tu Espíritu Santo, en esa comunión estrecha contigo. Recibe el honor y la gloria, Padre, y en tu nombre yo bendigo cada persona, Señor, que está en el reino. Los bendigo en el nombre de Jesús, dándote a ti todo el honor y toda la gloria por siempre. Amén. Gracias por acompañarnos. El Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Gracias.